La hora del diablo. La hora del diablo es un tiempo de alta actividad paranormal, una hora en que los demonios y los espíritus de los bajos planos astrales se manifiestan con mayor fuerza que en cualquier otra hora del día. Es un espacio de tiempo en que la influencia de los ángeles está grandemente disminuida, y todo es ideal para practicar la brujería Y el satanismo. pero también es un tiempo peligroso en el que fácilmente podemos ser presas del mal. La hora del diablo comienza a las 3 de la madrugada y termina a las 4. Hora en que, según algunos entendidos en angeología, los ángeles irrumpen en la oscuridad de la madrugada con la luz invisible de su presencia benefactora. Lo primero que hay que hacer es distinguir la hora del diablo de la llamada hora de las brujas. En el primer caso hablaríamos de la medianoche, 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada, teniendo esta su mayor poder en luna llena, en los días viernes, días propicios a la magia negra, y en la noche de Halloween, mientras en el segundo caso nos estaríamos refiriendo a las horas comprendidas entre la medianoche y las 3 de la madrugada, por lo que sería un periodo que abarcaría la hora del diablo. Como muchos habrán escuchado, la hora del diablo es un periodo en que las desgracias y el crimen despuntan con particular intensidad. Así, dicen que es la hora en que más se llama a la policía y los bomberos. Un ejemplo significativo de la influencia del maligno a esa hora lo da el caso de Ronald DeFeo Jr., que asesinó a su familia con una escopeta aproximadamente a eso de las 3:15 de la madrugada, inspirando después la famosa película Horror en Amityville. O bien, ya a nivel de la ficción, tendríamos la importancia de las 3 de la madrugada en la película Demonic y en el film El exorcismo de Emily Rose, inspirada en un caso real. Dentro de lo que son las prácticas de magia negra a esta hora, se cree que cuando en la hora del diablo se escuchan ladridos de perros o cantos de gallo, puede ser porque los animales se manifiestan debido a que sienten la energía enviada en los hechizos. En otras palabras, nos están indicando que el trabajo mágico de daño ya se ha hecho y el daño ha sido recibido. En este mismo marco de creencias, se piensa que las personas que no pueden dormir es porque están siendo víctimas de un trabajo de magia negra, sobre todo si en el insomnio se da particularmente a esa hora, y si viene acompañado de cosas como respiración agitada, espasmos musculares extraños, dolores sin razón aparente, O angustia sin motivo palpable. por ejemplo, si alguien cada día se despierta súbitamente a las 3 con el corazón latiendo rápido y mucha angustia o desesperación, muy probablemente está siendo víctima de algún trabajo mágico o entidad, sobre todo si siente una presencia o algún tipo de energía maligna a su alrededor. Se cree también que a las 3 de la madrugada es el momento en que más se rompe el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, facilitando que los demonios y espíritus crucen a nuestro plano y se comuniquen con nosotros. Según ciertas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 de la madrugada y las 5, ya que en esas horas el sistema inmunológico es más vulnerable y también el cuerpo energético, por lo que en ese espacio de tiempo los enfermos terminales y las personas ancianas son más propensas a dejar este mundo. Asimismo, este hecho ha sido empleado por investigadores paranormales para justificar por qué a esas horas hay más espíritus, afirmándose entonces que muchos de ellos son recién fallecidos o fenómenos ligados a procesos de muerte. Pasando ahora al significado de la hora del diablo, tenemos que ésta representa el inverso de las 3 de la tarde, hora en que supuestamente murió nuestro Señor Jesucristo. De este modo, el planteamiento es que los demonios eligieron las 3 de la madrugada para burlarse de la muerte de Cristo y de la Trinidad, por lo que la cúspide de la hora del diablo serían las 3:33 de la madrugada, mitad del número 666, que es el número de la bestia, pero a su vez es una alusión al hecho de que Cristo murió a los 33 años y a las 3 de la tarde.
formándose con estos datos otro 333 de carácter divino, comúnmente interpretado como una alusión a la Trinidad, por lo cual el número 333 de la hora del diablo es también una burla a la Trinidad y una alusión a la Trinidad satánica, conformada por Satanás, el Anticristo y el falso profeta. Por supuesto, hay muchos problemas con la teoría de las 3 de la madrugada. Tal vez el más evidente de ellos es la idea de que nada ha pasado a esas horas antes de la muerte de Cristo. No obstante, otras religiones tienen también sus demonios en las horas de oscuridad. Sin embargo, no dan una importancia tan marcada a las 3 de la madrugada, que parece ser una demonologizada de forma particular en el cristianismo. Muchas personas informan sobre toda clase de extraños sucesos que ocurren en la hora del demonio, hora también muy correlacionada con una elevada frecuencia de episodios de parálisis del sueño. Esto último haría pensar en que las 3 de la madrugada, como hora demoníaca, podría en cierto modo estar más allá de cualquier fe en particular. De hecho, personas de diversos credos han informado sobre la sensación de presencias, puertas que se abren, ruidos extraños y objetos que se mueven a esa hora. Volviendo a lo de la parálisis del sueño, tenemos que a las 3 a.m. es un tiempo asociado a los niveles más profundos del sueño, pues en esa hora es usual que la persona entre en fase REM, cosa que la vuelve más susceptible a experimentar no solo parálisis de sueño, sino alucinaciones hipnagógicas y horrendas pesadillas. Lo anterior podría dar una explicación científica que desvanezca la fe en lo sobrenatural, pero se le puede dar una interpretación radicalmente distinta. Así, y teniendo en cuenta las investigaciones parapsicológicas que muestran cómo en el estado REM la mente es más susceptible a la telepatía y por tanto a las señales sutiles que trascienden en el mundo de lo físico. Podemos preguntarnos hasta qué punto las extrañas y horrendas percepciones de la hora del diablo son un mero producto de nuestra mente y hasta qué punto responden a percepciones del más allá causadas por un estado de mayor receptividad de nuestra mente, posibilitado por el desvanecimiento de la mente consciente y los bloqueos psíquicos asociados a esta, además de por el respectivo cambio en los patrones de ondas cerebrales. En otras palabras, a las 3 de la madrugada percibimos a las fuerzas de la oscuridad porque están más activas, o a las 3 de la madrugada nuestro cerebro nos juega una mala pasada. ¿Tú qué opinas al respecto? Se lo llevó el diablo, leyenda de Guanajuato. No hay una fecha exacta de cuándo ocurrieron los hechos, tan solo se sabe que fue en los años 80 del siglo XX. La historia es por demás escalofriante, pues trata de la presencia del mismísimo diablo en León, Guanajuato, para reclamar el cuerpo de uno de sus más fieles discípulos, Elpidio, el brujo. Este hombre era muy temido por el poder que tenía sobre los demás. Experto en hechicería, Elpidio podía dejar mudo o ciego a cualquiera con solo desearlo. Del mismo modo podía provocar la locura en cualquier persona, como lo hizo una vez con la esposa de un hombre infiel. La amante de este se había cansado de ser la otra y ahora deseaba ser la señora de la casa, y para lograrlo recurrió al brujo, quien se encargaría de hacer a un lado a la esposa del hombre. Debes darle de comer esta carne y ella dejará de ser un problema para ti, le dijo el brujo a la chica. La amante supo convencer a su amado para que, sin sospechar de sus malas intenciones, éste le diera a comer la carne embrujada a su esposa, quien tan pronto como lo hizo, entró en un terrible desequilibrio emocional, como lo había pronosticado el brujo. Uno de los trastornos que experimentó la mujer era salir desnuda a la calle. Y su marido no tuvo más remedio que dejarla encadenada en su casa cuando iba a trabajar. Se supo además que el brujo también asesinaba con machete,
Cuando menos se sabe que así le quitó la vida a un hombre que le reclamó, acusándolo de tenerlo embrujado. Elpidio no pisó la cárcel por este crimen, se sentía protegido por el Señor de las Tinieblas. Sin embargo, pronto llegó el momento de su muerte. Tal vez ya la presentía o quizá así estaba pactado. «Cuando muera, no toques mi cuerpo, así déjalo por 3 días. A la medianoche de la tercera noche verás lo que pasará conmigo», le pidió en alguna ocasión a su madre, quien ya era una anciana. Cuando Elpidio falleció, fue su madre quien lo encontró tirado en el suelo. En esos momentos aciagos, por los que todos los seres humanos pasamos, a veces no sabemos cómo actuar. Fue lo que le sucedió a la madre de este infeliz. Se le olvidó la petición que su hijo le hiciera cuando llegara este momento, y de inmediato salió a buscar una funeraria para velarlo y darle cristiana sepultura. Pero la tarea no fue fácil, pues en la funeraria a la que acudió le negaron el servicio. «Solo podemos venderle el cajón, pero no velarlo, porque su hijo tenía pacto con el diablo». Su madre tuvo que aceptar la oferta y regresar sola con el ataúd. Su casa era pequeña y decidió no velarlo ahí, así que fue en busca de otra funeraria donde sí aceptaran a su hijo. Recordó que había otra en la colonia Obregón, entre las calles 20 de enero y Cuauhtémoc. Finalmente la madre de Elpidio encontró una funeraria, donde sí le dieron el servicio que buscaba. Con ayuda de algunos vecinos más intimidados que piadosos, llevó el cadáver del malvado Elpidio a la funeraria, donde lo habría de despedir. Cuando llegaron al lugar, la madre de Elpidio y sus acompañantes descubrieron con sorpresa que las puertas de la funeraria estaban cerradas. Solo había un letrero colgado que decía: «Nos cambiamos de domicilio». La señora, fastidiada por el constante rechazo al cadáver de su hijo, decidió no buscar otro lugar, y por su cuenta y riesgo, forzó las puertas del velatorio para ingresar, junto con su triste cortejo, a dar el último adiós a su hijo. Ya adentro, vio que aún había algunos floreros, así como bases de cirios. Mandó traer unas veladoras y las colocó alrededor del féretro. Una vez encendidas las velas, la madre del brujo se dispuso a rezar. Cuenta la leyenda que en cuanto pronunció «Por la señal de la Santa Cruz», se manifestó el maligno. Comenzó a soplar un violento aire caliente en el recinto. Las cosas se caían y las veladoras se apagaron. Una extraña luz color esmeralda envolvió el ataúd y un olor a azufre invadió todo el lugar. Los presentes se sorprendieron con lo que vieron. «Con razón no querías que te rezara, hijo», exclamó su madre, que salió de inmediato de la funeraria. Existen 2 versiones respecto de lo sucedido después. Algunos afirman que un incendio iniciado sobre el ataúd arrasó todo el lugar. La otra versión niega el incendio y afirma que el ataúd estaba intacto cuando la madre de Elpidio y sus vecinos, después de vencer su miedo, regresaron a terminar la ceremonia, y al cargar el ataúd se sorprendieron al descubrir que no pesaba, y cuando lo abrieron resultó estar vacío. El cuerpo de Elpidio había desaparecido. El lugar donde presuntamente ocurrieron estos hechos quedó abandonado por muchos años y fue el refugio para vagabundos que, al desconocer la historia del inmueble, entraban a pasar la noche, pero no pasaban mucho tiempo para que salieran despavoridos a causa de los fenómenos fantasmales que ahí se suscitaban. El local fue demolido en el año 2011 por representar un peligro para los transeúntes, pues ya solo quedaban ruinas. En el 2016, el terreno fue comprado para iniciar una nueva construcción. ¿Acaso Elpidio se manifestará en el futuro? Es posible. La amante del diablo guerrero. Benito Mateo era un indígena mayo que se dedicaba a vender hierbas curativas, arte que aprendió de sus antepasados. Tenía muy en alto su filosofía que decía: nadie fallece en la víspera sino cuando le toca. Así iba el indio mayo curando y hasta lo hacía con los heridos de la revolución. Su esposa, que no había tenido hijos, le pidió que mientras curaba a los lacerados y enfermos, le permitiera vivir en Guerrero. Con la lejanía y el paso de los días se distanciaron tanto que la mujer terminó buscando consuelo en los brazos de otro hombre. Benito se enteró del idilio de su mujer mediante rumores,
Preparó su fusil para visitar a la traidora. La encontró sola y tranquila, pero al inquirir sobre lo que de ella se decía, se tornó seria y agresiva. Dijo que ni muerta aceptaría vivir en la junta con su marido, antes bien prefería despedirse de este mundo. El coronel de la Vega, al enterarse del pleito, fue en ayuda de la dama, encarándose a Mateo. Le pidió que la dejara en paz, pero el esposo no estaba dispuesto a perder ese enfrentamiento, y terminaron baleándose mutuamente. El coronel fue quien falleció de un disparo. Se dice que la lucha se llevó a cabo en la víspera, y nadie nunca se explicó por qué el indio no recibió ni un impacto de tan buen tirador. La gente del pueblo, al ver la escena del crimen, asesinaron con ira al indio Mayo, quien no se defendió al saber que ya no estaba en la víspera. De la viuda ya no se volvió a saber nada. Por muchos años se rumoró que regresó a Yecora, una costa ubicada al sur. Ahí los pobladores aseguran que esa mujer se encontraba en la sierra con su amante, el diablo.